Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, como os dije, os traigo un vídeo con lo que es la parte de microbiología, los tres temas de microbiología que os quedaron. Y bueno, este vídeo no creo que sea demasiado largo, espero que no sea demasiado largo, a ver si podemos meterlo en menos de hora y media, es decir, como si fuera una clase y no tener que hacer dos. O sea, dos vídeos me refiero, porque realmente, como ya os comenté, de este bloque, bueno, de este bloque, más que de este bloque, de estos tres temas que os quedan, que están aquí, el 18, voy a ponerlo para arriba, el 18, el 19 y el 20, realmente de estos tres el más importante sin lugar a duda es este de virus, es decir, el más importante de cara a cosas que os tenéis que saber, que a lo mejor os tenéis que estudiar un poquito más o tal, porque son pues cosas más nuevas, porque realmente este tema 18 y este tema 20, el tema 20 sí que va a haber algunas cosillas que os pueden preguntar, pero realmente el tema 18 es un tema que, bueno, ya lo vais a ver por vosotros mismos, que realmente lo vamos a dar así de pasada por si se les ocurre poner algo, pero vamos, que no es un tema ahí con mucha importancia de cara al examen. Esto con respecto a los tres temas que os quedaban de microbiología para terminar ya lo que es este bloque, ¿no? No sé si, bueno, en algunos grupos de los que os quedaba el tema de, o sea, terminar esta parte de micro, algunos me dijeron que el tema 19 ya lo habíais empezado, no sé realmente si lo habíais empezado del todo, si no, en fin, nosotros vamos a empezar un poco desde el principio, pero insisto que no va a ser muy complicado, ¿vale? Y luego con respecto a los temas anteriores, es decir, a los temas, pues al resto de temas de la parte de microbiología, yo os he preparado, os he hecho aquí, esto lo subiré a la plataforma. Esto es básicamente un documento donde vienen los organismos, bueno, los microorganismos que tenéis que ser capaces de identificar para el examen. Es decir, que os pueden poner pues una fotito y ustedes tenéis que decir pues qué tipo de microorganismo es, ¿vale? Yo he cogido, basándome en el documento amarillo ese que os pasé, y os he puesto pues una fotito de cada uno de esos microorganismos, ¿vale? Del reino Monera, es decir, de las bacterias, del reino prototista, pues tenemos aquí las diatomeas, si vamos más para abajo, paramecio, muy característico, esto lo suelen poner bastante, vorticela también tenemos dentro del reino prototistas, amebas, ¿vale? Luego ya dentro del reino fungi o de los hongos, pues tenemos las levaduras, este es por ejemplo la levadura responsable de la fabricación de la cerveza, Saccharomyces cerevisiae. Luego tenemos mohos, penicillium, lo suelen poner muchísimo, penicillium, suelen poner un dibujito tal que así, una cosa parecida, ¿no? Una cosa tal que así, ¿no? Y pues tenéis que identificar esto como un microorganismo del reino fungi, que es un moho, y que es pues penicillium, ¿no? Bien, después Rhizopus, que es otro moho, ¿vale? El moho del pan, que también pueden poner un dibujito así de este estilo. Y después ya tendríamos lo que vienen siendo la parte de los virus, ¿no? Que son pues los virus que os tenéis que saber a la hora de identificar, me vengo a referir, ¿no? Que son pues los adenovirus, que son esos virus responsables de la mayoría de los resfriados principalmente, son virus así. Después el VMT, que es el virus del mosaico del tabaco, es un virus vegetal, ¿no? Porque va a afectar pues eso a la planta del tabaco y es un virus así cilíndrico, ¿de acuerdo? Es muy característico. Luego, por supuesto, el VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, tal que así. Y luego, pues ya por último, lo que es un bacteriófago, ¿no? Que son los virus de bacterias más característicos imposibles, ¿vale? Un bacteriófago súper característico, ¿de acuerdo? Bien, entonces este documento os lo subiré para que, bueno, pues para que tengáis ahí en un único documento todo lo que os tenéis que saber identificar, ¿vale? Todo lo que tenéis que ser capaces de identificar, pues de los temas anteriores que no he dado yo, ¿vale? Que ya habéis tenido que dar. Bien, entonces, ahora, de estos tres temas, vamos a empezar por el de los virus, porque realmente es decir, lo lógico, después de haber terminado los temas anteriores que terminasteis de microbiología, era que el tema que tocara fuera el 19, ¿vale? Lo que me vengo a referir es que, de hecho, por eso la profesora empezaría por este tema y no dio el 18, porque realmente tiene sentido terminar ya con los virus y luego ya pues hablar del estudio de los microorganismos y de esos microorganismos y el ser humano, ¿no? Es como este tema 19 tendría que ser el 18 y el 18 tendría que ser el 19. Entonces vamos con virus. Mirad, los virus ahora están a la orden del día con todo el tema del coronavirus y tal, ¿no?
Los virus están, como dice muy bien aquí, muy filosófico, muy poético, ¿no? En el umbral de la vida. Quiere decir, hay quien los considera seres vivos, hay quien no los considera seres vivos. ¿Por qué? Pues porque los virus, bueno, los seres vivos, para que algo se considere ser vivo, tiene que ser capaz pues de llevar a cabo las funciones vitales, ¿no? Es decir, las funciones pues de naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? ¿Qué pasa? Que los virus, para poder llevar a cabo esas funciones vitales, van a necesitar parasitar células que van a poder ser humanas, animales, vegetales, incluso bacterias, ¿no? Porque por ellos mismos, ellos solos, no son capaces de llevar a cabo esas funciones vitales. Tienen que utilizar una célula a la que parasitan para poder llevar a cabo pues, esas funciones. Entonces, por ese motivo, no se consideran, hay muchos autores que no lo consideran dentro de lo que son los seres vivos. Y entonces, pues se han calificado, ¿no? Para, bueno, como no se sabe ahí bien si son seres vivos, si no se ha conseguido dar ahí como una explicación, una definición, pues se les llama que son formas acelulares, ¿vale? Los virus, cuando hablemos de virus, vamos a hablar de básicamente de formas acelulares, ¿de acuerdo? No van a ser los únicos, vamos a ver otras formas acelulares al final, como los virioides, virioides y los priones, que vamos a ver que causan enfermedades muy conocidas, ya los vais a ver cuando lleguemos, pero bueno, en definitiva eso, ¿no? Mirad, de los virus, aquí empezamos, mirad qué enorme variedad de virus podemos encontrar, mirad el bacteriófago, mirad el virus de la rabia cómo es, mirad un herpes, porque sabéis lo que son los herpes, ¿no? Son unos virus que se quedan ahí, además, una vez que los tienes ya se te quedan ahí como latentes y cuando tu sistema inmune se pone ahí más bajillo de la cuenta, tiene ahí pues como una bajada de defensa, pues salen, digamos, ¿no? Se activan los herpes. Luego el sarampión lo tenemos aquí, el virus del mosaico del tabaco, ya lo hemos visto, es decir, tienen una variedad de formas absolutas, ¿vale? Tienen una variedad de formas absolutas, es un grupo muy variado, pero a pesar de tener esa forma esa morfología, digamos, tan variada, van a tener unas cosas en común, ¿no? Van a tener una composición y una estructura que va a ser común, ¿vale? Que vamos a encontrarlos en todos los virus. Mira, todos los virus van a tener un ácido nucleico, absolutamente todos. Este ácido nucleico va a poder ser de tipo ADN o de tipo ARN, va a poder ser monocatenario o bicatenario, pero un ácido nucleico van a tener que tener seguro y fijo todos y cada uno de los virus que veamos, ¿vale? Después, ¿qué más van a tener que tener? Ese ácido nucleico va a estar ahí solo, va a estar ahí libre, ¿no? No está libre, ¿vale? Sino que ese ácido nucleico va a tener una cápsida, ¿vale? Es decir, ese ácido nucleico va a estar rodeado de una cápsida que básicamente es, como pone aquí, una cubierta proteica, que lo que va a hacer, pues va a hacer eso, pues va a hacer proteger al ácido nucleico, ¿no? Básicamente. Pero es que luego, además de ese ácido nucleico y de esa cápsida proteica que va a recubrir a ese virus, vamos a tener una serie de enzimas, ¿vale? Que no van a ser muchas ni mucho menos, que básicamente estas enzimas, como pone aquí, para lo único que les va a servir al virus es para entrar en la célula que sea, ¿vale? Van a ser enzimas que van a romper la membrana de la célula y van a permitir que el virus pues, pueda entrar, ¿vale? Esas van a ser los principales tipos de enzimas que van a tener los virus. También van a tener enzimas que les van a servir pues, para replicar o para transcribir su ácido nucleico, ¿vale? Pero poco más, es decir, enzimas muy restringidas. Bien, la cápsida, que hemos visto que va a ser esa cubierta proteica que cubre al ácido nucleico, va a poder ser de distintas formas y de hecho la cápsida es la que le da esa enorme variedad de formas que hemos visto antes, ¿no? Realmente un virus morfológicamente es distinto a otro debido a esa cápsula, porque realmente el material genético pues está dentro y el material genético pues es igual, eso no le da ninguna forma, ¿no? Pero quien le da la forma a los virus, ¿vale? La morfología, pues va a ser esa cápsida. Y ahí pues vamos a tener el virus helicoidales, ¿no? Como el mosaico del tabaco, que ya lo hemos visto, poliédricos, ¿vale? También vamos a poder tener, como el virus de la polio, o complejos, ¿vale? Que en virus complejos, básicamente, el principal que vamos a tener es el bacteriófago, ¿vale? Esto tampoco tiene gran importancia, simplemente esto es para que sepáis que va a haber distintos tipos de morfología, ¿no? Es decir, que vamos a tener distintos tipos de virus, ¿vale? Pero realmente no
no es muy importante esta parte de aquí. Ahora, lo de la envoltura membranosa. Hay algunos, esto no se da en todos, lo de antes sí que se da en todos, es decir, el ácido nucleico, las enzimas y la cápside sí que está presente en todos los virus, pero luego hay una parte, que es la parte de las envolturas membranosas, que solo se da en algunos virus, que son los que se llaman virus envueltos, ¿vale? Estos virus envueltos van a tener ese ácido nucleico y esa cápsida rodeada pues, de una envoltura membranosa, es decir, de una membrana plasmática al fin y al cabo. Estos van a ser virus que normalmente lo que ha ocurrido con ellos es que se han quedado con parte de la membrana plasmática de la célula que han parasitado. Entonces, pues se han quedado con esa cubierta membranosa. Mira, esto es importante en el examen, ¿por qué? Porque, mira, hay preguntas de razonamiento que os dicen, ya las veremos, ¿no? Pero así a voz de pronto. Os dicen, se está analizando un virus en el laboratorio y se ha observado que ese virus tiene proteínas, ácidos nucleicos y fosfolípidos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de virus es? Pues bueno, el hecho de que nos diga que ese virus que se está estudiando en el laboratorio tiene fosfolípidos, ya nos está diciendo claramente que es un virus envuelto, ¿vale? Que es un virus que tiene una envoltura membranosa, porque esa envoltura membranosa va a tener la estructura típica de una bicapa lipídica, con sus fosfolípidos, ¿vale? Su estructura de membrana. Entonces, si nosotros en un virus, en un laboratorio, encontramos fosfolípidos, quiere decir que ese virus es un virus envuelto, no es un virus desnudo. Los virus desnudos son los que no tienen estas envolturas membranosas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso es importante, eso de cara a las preguntas de ese tipo. Bien, eso en cuanto a lo que es la composición, la estructura típica de un virus, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, el VIH, que ya lo veremos más adelante, ¿no? El VIH ya veremos exactamente cómo es, porque, bueno, tiene un apartado como común, ¿no? O sea, como común, como específico para él. Vale, ahora aquí lo de clasificación de los virus, básicamente nos dicen pues, que los virus se pueden clasificar de muchas formas, ¿no? Según a la célula que parasitan, pues son virus animales, vegetales, los bacteriófagos, según su forma, según si tienen o no envoltura, según su ácido nucleico, es decir, vamos a tener ahí una clasificación muy amplia de lo que son los virus. ¿Qué nos interesa a nosotros? Mira, de esta tablita de aquí, ¿vale? Nosotros nos tenemos que saber esto, nos tenemos que saber que el mosaico del tabaco es un virus desnudo y es un virus vegetal, ¿vale? Y es un virus de ARN, eso nos lo tenemos que saber, ¿vale? Es decir, mosaico del tabaco, no tiene envuelta, es decir, es desnudo, tiene ARN monocatenario, ¿vale? Y es vegetal. Bien, del bacteriófago nos tenemos que saber que tiene ADN bicatenario, que tampoco tiene envoltura, y algunos ejemplos como el bacteriófago T4, por ejemplo, ¿vale? De aquí, nada, ¿vale? De aquí nada tampoco. ¿Qué más? Los adenovirus. De los adenovirus, ADN bicatenario, ¿vale? Tampoco es envuelto, es decir, es desnudo y que está implicado pues en eso, en resfriados principalmente, ¿vale? Y después ya el último, ¿vale? Que son los retrovirus y este va a ser muy importante porque el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana que da lugar al SIDA, es un tipo de retrovirus y van a ser helicoidales y van a ser envueltos, ¿vale? El virus del SIDA es un virus envuelto, es decir, un virus que si analizáramos en el laboratorio, como he dicho antes, pues vamos a encontrar fosfolípidos, vamos a encontrar en su composición fosfolípidos, cosa que, por ejemplo, si hacemos un estudio en el laboratorio de un adenovirus, de un virus que cause un resfriado, o del virus del mosaico del tabaco, ¿vale? O de un bacteriófago, ahí no vamos a encontrar fosfolípidos por ningún lado porque no son virus envueltos, ¿vale? Son virus desnudos, entonces lo único que vamos a encontrar van a ser proteínas de la cápside, enzimas y material genético, ¿vale? No vamos a encontrar otra cosa. Bien, entonces, eso en cuanto... y de aquí nada, ¿vale? De esto nada. Bien, ahora esta parte de aquí es importante, esta parte de aquí es muy importante, probablemente la más importante del tema, que nos van a decir pues cómo un virus infecta, es decir, el ciclo biológico de un virus, cómo un virus va a infectar una determinada célula y cómo va a reproducirse y qué dos maneras tiene de reproducirse, porque vamos a ver que tiene como dos maneras, digamos, de infectar y de reproducirse dentro pues, de una
perdón, de una bacteria, siempre digo bacteria, de una célula a quien esté parasitando. Esto lo van a preguntar directamente, en plan, explícame el ciclo lítico de un bacteriófago, ¿vale? Es una pregunta así tal cual y te dan 2 puntos por eso, ¿vale? Es decir, te dan 2 puntos por, pues, explicarle todo lo que tú sepas sobre el ciclo lítico o lisogénico, pero suelen preguntar más el lítico, sobre el ciclo lítico de un bacteriófago, ¿vale? Porque aquí los ejemplos que nos ponen, cuando hablamos del ciclo biológico de los virus, los ejemplos que nos ponen son para bacteriófagos, pero son aplicables a otros virus también, solo que aquí nos ponen como ejemplo el bacteriófago, ¿vale? Bien, entonces, mira, vamos a ir ya a las distintas partes. Bien, 2 ciclos, 2 tipos de maneras, por así decirlo, 2 formas que tiene un virus de infectar una bacteria. Hoy otra vez estoy diciendo bacteria, madre de Dios, una célula, la que sea. En este caso es verdad que como vamos a hablar del bacteriófago, lambda en concreto, decir fago y decir bacteriófago es lo mismo, ¿vale? Aquí vamos a poner de ejemplo el bacteriófago o el fago lambda, que es un bacteriófago para E. coli, es decir, infecta las bacterias de tipo E. coli, pues aquí sí que podemos decir bacterias para referirnos a las células que parasitan, ¿vale? Pero que sepáis que es porque en este caso estamos hablando de un fago. Si estuviéramos hablando de un virus animal, pues sería una célula animal, y si estuviéramos hablando de un virus vegetal, como el mosaico del tabaco, pues un virus, o sea, una célula vegetal, ¿vale? Pero aquí, bueno, aquí vamos a poder usar bacterias si queremos. Yo de todas maneras voy a intentar usar célula todo el tiempo porque, insisto, no os creáis que esto es exclusivo del fago. Hay muchísimos virus que utilizan este ciclo lítico, ¿vale? Que no son el fago, son otros, ¿vale? Pero aquí lo ponen como usando el ejemplo del fago. Vale, mirad, esto es lógico, ¿vale? Realmente todo lo que vamos a ir viendo aquí es muy lógico. Imaginaros que tenemos un virus y ese virus quiere parasitar, quiere entrar dentro de, en este caso, una bacteria, porque es un bacteriófago, es un virus de bacterias. ¿Qué es lo primero que va a tener que hacer? Lo primero que va a tener que hacer, como pone aquí, es una primera fase de fijación o de adsorción, como pone aquí, ¿vale? Que no absorción con B, sino con D de adherirse, ¿no? Una primera fase de fijación, es decir, va a tener que pegarse ahí a la bacteria en este caso, va a tener que pegarse ahí a la pared de la bacteria y para poder pegarse y adherirse ahí a la pared de la bacteria va a tener que reconocer que esa es la bacteria a la que va a parasitar, es decir, los virus son específicos para diferentes tipos celulares, ¿no? Entonces, pues ese virus va a tener que reconocer que esa bacteria, en este caso E. coli, es la bacteria que él tiene o sea, que él va a parasitar, ¿no? Entonces, para eso, básicamente, lo que ocurre es que en este caso, esta bacteria, pues va a tener lo que vienen siendo unos receptores, digamos, para el virus, ¿no? Lo pone aquí, mira, pone, la unión es específica ya que el virus reconoce complejos moleculares de tipo proteico, lipoproteico o glucoproteico presentes en las membranas celulares, receptores de membrana de la bacteria. Básicamente, que esa bacteria, en este caso E. coli, va a tener unos receptores de distinta naturaleza, o bien proteína, o bien lipoproteína, o bien glucoproteína, que lo que van a hacer va a hacer facilitar esa fijación, es decir, ese virus va a llegar y se va a pegar, se va a adherir a esos receptores específicos de la membrana de la bacteria, ¿de acuerdo? Y esa sería simplemente la primera fase, una fase muy lógica, ¿no? El virus ya está ahí pegado, ya está ahí adherido gracias a esos receptores y vamos a ver qué pasaría ahora, ¿no? Muy lógico también, una vez que está pegado, lo que queremos es que entre, es decir, la fase de penetración o de inyección. Y ahora esto aquí se ve muy bien. Mira, aquí llegaría el virus, ¿no? En la situación A esta sería la parte de fijación, la fase de fijación. Y ahora lo que ocurre es que una vez que está el virus ya ahí pegado, lo que hace es que va a inyectar su material genético, solo su material genético, ¿vale? Es decir, la cápside, esta parafernalia que tiene aquí, no va a entrar, ¿vale? Eso se va a quedar fuera porque realmente no tiene sentido que todo eso entre. Lo que tiene sentido que entre es el material genético porque ahí en ese material genético ya va toda la información que el virus necesita para replicarse y para todo, ¿vale? Entonces lo que va a entrar va a ser el material genético y si tiene alguna enzima, ¿vale? Las enzimas que tenga también van a entrar, pero en lo de fuera no, va a entrar solo lo que esté dentro del virus, ¿vale? Pues nada, pues simplemente eso, esta sería la fase de penetración o de inyección, ¿no? Lo que es esa parte en la que el material genético del virus, en este caso del fago, pues va a entrar, ¿vale? Bien, ahora una fase muy importante,
¿vale? Porque esta fase es como exclusiva, bueno, exclusiva. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Una fase importante del ciclo, ¿vale? Que no quiero liaros. Que es la fase de eclipse, ¿vale? Que es básicamente el virus, el material genético del virus ya está dentro, ¿vale? Ya está dentro. Y ahora lo que se va a dedicar ese material genético es básicamente a utilizar la maquinaria de las células, es decir, las enzimas de las células, ¿cómo se llama? Esto de... Ay, las polimerasas, ¿vale? Todas las enzimas encargadas de la replicación, para coger y replicarse y fabricar las proteínas de la cápside y dar lugar a muchos virus dentro de la bacteria. Es decir, dentro de la bacteria lo que se están produciendo es la replicación, mucha replicación de los virus, ¿vale? Es decir, el material genético que ha entrado se replica, además se sintetizan las proteínas de la cápside y entonces, pues bueno, pues ahí esa sería esta parte, ¿no? Lo que viene siendo la replicación del ADN y la síntesis de proteínas de la cápside. Empiezan ahí a multiplicarse mucho, ¿vale? Y después, ¿qué es lo que ocurre? Pues una vez que ya ha sintetizado todo lo que es el ADN vírico y las proteínas de la cápside y tal, van a tener que ensamblarlo, es decir, llegamos a la fase de ensamblaje, que es todas las piezas. Aquí es como que ha ido, en la fase de eclipse ha ido creando todas las piezas, ¿no? Lo que es el ADN vírico y lo que es las proteínas de la cápside. Y ahora ya aquí lo que hace pues es ensamblarlo, es coger y ir metiendo una molécula de ácido nucleico dentro de una cápside, una molécula de ácido nucleico dentro de otra molécula de ácido nucleico dentro de otra, ¿vale? Y ya lo que tendríamos pues sería como los virus, ¿no? Dentro de la célula como preparados para salir, ¿vale? Para salir. Y a esos virus que están ahí como recién formados, por llamarlo de alguna forma, se les llama viriones, ¿vale? Viriones van a ser esos virus como ahí recién formados, ¿no? Y luego ya llegamos a lo último, que esta es realmente la fase que da nombre al ciclo, porque acordaros que este es el ciclo lítico, y lítico viene de lisis, es decir, esto quiere decir que el objetivo final de este ciclo es romper la célula a la que haya parasitado, en este caso la bacteria, ¿vale? Este ciclo va a concluir con la lisis, con la ruptura de la bacteria en este caso. ¿Por qué? Pues porque hace tantas copias de sí mismo dentro de la bacteria, hace tantos viriones, tantas copias del virus, que llega un momento en el que ya no hay espacio dentro de la bacteria y la bacteria literalmente acaba reventando, rompiéndose y liberando pues todos los virus que ha sintetizado dentro, ¿vale? Entonces por eso esta fase pues es la fase de lisis, insisto, es una fase que le da nombre al ciclo, porque cuando hablemos de ciclo lítico vamos a hablar de virus muy agresivos, virus muy patógenos y virus que van a ir directamente a matar la célula, es decir, son virus que van a ir directamente a meterse dentro de la célula, a utilizar la maquinaria de la célula para fabricar sus propios componentes y una vez que ya lo tienen, pues no quieren a la célula para nada y la rompen y se van, ¿vale? Es decir, van a ser, este ciclo es el típico ciclo pues de eso, de un virus muy patógeno y un virus muy agresivo, ¿vale? En cambio, tenemos otro, ¿vale? Bueno, y aquí pues sería un poco, esto sería el resumen, ¿no? Así a nivel de esquema de lo que hemos ido viendo, ¿vale? Mira, ahora llegamos a otro que es el ciclo lisogénico, que este ciclo es menos agresivo, pero no menos peligroso, porque de hecho este ciclo, incluso si me apuráis, puede llegar a ser más peligroso. Este es un tipo de ciclo que se da, por ejemplo, en el VIH y que lo que hace es lo siguiente. Mira, vamos a ir viendo lo que ocurre y sobre todo las diferencias con respecto al otro, y para eso nos vamos a ir aquí, ¿vale? Porque, bueno, este esquemita está muy bien porque te relaciona los dos ciclos, ¿vale? Porque vamos a ver que realmente de un ciclo se puede pasar a otro, ahora veremos cómo, y que los ciclos, ambos de ellos, ciclo lítico y ciclo lisogénico, van a tener etapas en común, ¿vale? Mira, este esquemita está muy bien, pero hay solo una parte que no me gusta, que es básicamente estas dos flechitas de aquí, que la ponen en lila, como si esto fuera el ciclo lisogénico, y realmente estas etapas de aquí, es decir, hasta que se produce esta bifurcación,
tres primeras etapas son comunes a ambos ciclos, ¿vale? Estas tres etapas serían común tanto al ciclo lítico como al ciclo lisogénico, ¿vale? Y aquí ya pues es cuando se empiezan cuando se diferencian un ciclo y otro. Entonces, utilizar este esquemita porque está muy bien, pero quitarle aquí lo de o sea, estas flechitas como exclusivas del ciclo lisogénico porque realmente son etapas comunes, ¿vale? Entonces, mira, ¿qué diferencia hay y qué similitudes hay del ciclo lisogénico al ciclo lítico? Mira, las primeras etapas son iguales, es decir, la fase de absorción o de fijación, es decir, que el virus llega, se pone ahí con los receptores específicos y que el virus inyecta el material genético, esos son iguales. Las dos primeras fases, ¿vale? La fase de fijación y la fase de inyección o de penetración son iguales, ¿vale? Pero una vez que ya ha inyectado el material genético, que sería aquí, ¿ves? Ya tenemos lo que es el material genético de la célula, que sería esto, y este es el material genético del virus que le ha inyectado, ¿no? Estamos aquí en esta situación. Pues ahora, de aquí para arriba, ya sería lo que es el ciclo lisogénico, ¿vale? De aquí para abajo es el ciclo lítico, lo que hemos visto, ¿no? Que empieza a sintetizar sus propios componentes y que una vez que lo tiene, mata a la célula y ya pues salen, ¿no? Pero en el ciclo lisogénico, ¿qué es lo que ocurre? Pues mira, en el ciclo lisogénico, digamos que el virus no tiene tanta prisa, ¿no? Es decir, el virus coge y lo que hace cuando inyecta su material genético es coger y camuflar o meter su material genético, el material genético del virus, lo mete dentro del material genético de la propia célula, en este caso de la bacteria, ¿vale? Y quedaría ahí camuflado, digamos, ¿vale? A esta célula, cuando pasa eso, a esta célula que ha sido infectada por el virus y que ha metido su material genético dentro del material genético propio de la célula, se le llama célula lisogénica, ¿vale? Célula lisogénica pues va a ser esa célula que ha sido infectada de esta forma. ¿Y qué es lo que hace el virus? Pues simplemente se queda ahí, ¿vale? El virus se queda ahí, dentro del material genético de la bacteria, en este caso, ¿y qué es lo que ocurre? Fijaros, que ya cada vez que la bacteria se divida, todas las veces que la bacteria se va a dividir, esas bacterias hijas o esas células hijas van a traer dentro, van a llevar dentro el material genético del virus también. Entonces, es otra manera de reproducirse, es otra manera de dividirse, no tan violenta como aquí, que directamente cuando entran ya empiezan a fabricar virus y matan a las células, pero es una manera como más camuflada de reproducirse, porque se van a ir reproduciendo a medida que se va reproduciendo la célula, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que va a llegar un momento. Porque esto generalmente sucede cuando las condiciones del medio, ¿vale? No son óptimas. Es decir, el virus entra en la célula y ve pues, que las condiciones no son óptimas para él empezar ya a llevar a cabo un ciclo lítico, ¿no? Entonces lo que hace es que entra en un ciclo lisogénico, se queda ahí esperando tranquilamente, se va dividiendo con las células, ya todas las células resultantes van a llevar el virus. Y de repente, cuando las condiciones del medio cambian y cuando ya se encuentra en una situación en la que el medio pues, tiene unas condiciones óptimas, pues va a pasar al ciclo lítico, ¿vale? Va a pasar al ciclo lítico, todas estas células infectadas ya van a empezar a fabricar sus propios componentes, van a empezar a replicarse mucho el material genético del virus y van a empezar, pues, a un ciclo lítico, es decir, a dividirse mucho, mucho, mucho y cuando estén ya muy divididos y no quepan en las células, revientan las células y imaginaros la cantidad de virus que pueden salir de todas esas células que se han ido dividiendo con el material genético dentro, ¿vale? ¿Por qué digo que es peligroso? Porque vamos a ver, realmente mientras dura un ciclo lisogénico no te enteras, es decir, por ejemplo en el caso del SIDA, ¿no? Se quedan ahí, están ahí como camufladas y tú no te estás enterando, ¿no? De que tienes ahí la enfermedad hasta que realmente no empiezan ya un ciclo lítico. Entonces por eso tienen ahí esa parte de peligro, ¿no? Bien, entonces, ciclo lítico y ciclo lisogénico, lo tenemos claro. Esto es una tontería, los efectos de la infección viral, a ver, son cosas lógicas, pues evidentemente se va a morir la célula, en fin, los métodos más efectivos en humanos para prevenir infecciones, pues la vacunación, la higiene, la cuarentena en casos extremos, mira, esto viene que ni, en fin.
viene muy bien ahora. Vale, aquí te pone también que hay algunos virus que son oncogénicos, es decir, que van a causar tumores, ¿vale? También hay algunos virus que la infección por parte de esos virus van a hacer que determinadas células de nuestro cuerpo sean más sensibles o sean más probables que produzcan virus, ¿vale? Que produzcan tumores, ¿vale? O cáncer. Bien, y ahora pues tendríamos aquí un apartado especial para el virus del SIDA, ¿de acuerdo? Mira, ¿qué tenemos que sabernos del virus del SIDA o del VIH? Del VIH, bueno, es el virus de la inmunodeficiencia humana. Tenemos que sabernos primero que es un virus de tipo ARN, ¿vale? Es decir, que es un tipo, es un retrovirus, ¿vale? Eso para empezar, es un retrovirus. Vale, un segundo. Sí, vale, sí, un retrovirus, básicamente. Y tenemos que sabernos que van a infectar, es decir, que su célula diana, la célula a la que van a parasitar, son las células TH. ¿Os acordáis de cuando hemos visto inmunología, que hemos hablado de los linfocitos TH, que son los linfocitos T colaboradores, que tenían ahí una función muy importante tanto en la respuesta humoral como en la respuesta celular, ¿no? Actuaban ahí de intermediarios entre las células presentadoras de antígeno y los linfocitos. Pues bien, pues este virus va a atacar precisamente a esas células, es decir, va a atacar a los linfocitos TH, a los linfocitos T colaboradores o a los linfocitos T4, acordaros que también podíamos llamarlo así, y lo que van a hacer, pues imaginaros si están atacando a los linfocitos TH, imaginaros el efecto que tiene este virus tanto en la respuesta humoral como en la respuesta celular, es decir, está dejando como al sistema inmune ahí bajo mínimos, pero bajo mínimos total, ¿vale? Por eso se llama virus de la inmunodeficiencia humana, porque es que realmente, pues eso, deprime al sistema inmune, baja muchísimo lo que son las defensas del cuerpo. Por eso las personas con VIH o con SIDA, ¿vale? Porque no es lo mismo, el VIH es el virus, mientras que el SIDA pues es la enfermedad que da lugar al virus, ¿no? O sea, que da luz, perdón. El SIDA es la enfermedad a la que da lugar el virus, ¿no? Hay personas que se quedan siempre en estado de decir, tienen el virus, pero no llegan a desarrollar la enfermedad, y hay otras personas pues, que desarrollan la enfermedad y ya pues hablamos de personas con SIDA, ¿no? Las personas que se quedan con el virus, que son lo que se llaman seropositivos, porque son personas que si se le hace una prueba van a salir en sus pruebas anticuerpos contra el virus, ¿vale? Es decir, son anticuerpos contra el virus, están reflejando que ahí hay virus, pero no han llegado a desarrollar la enfermedad todavía, ¿vale? Mientras que las personas ya con SIDA han desarrollado la enfermedad. Y ahora veremos, cuando veamos el ciclo del SIDA, o sea, del VIH, perdón, veremos en qué momento del ciclo se queda una persona con VIH y en qué momento del ciclo se queda una persona con SIDA, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos que saber aquí en cuanto a este virus, ¿no? Y ahora aquí, vale, esto de aquí pues sería una parte muy importante. Esta página pues tendríais que señalarla ahí tipo entera, porque esto es básicamente el ciclo, cómo actúa el ciclo de, bueno, cómo infecta las células a estos linfocitos TH este virus, ¿no? Lo primero, el virus llega, el virus libre por ahí, por la sangre, muy bien, llega a los linfocitos y va a tener que ocurrir lo mismo, es decir, se va a tener que pegar a la membrana de los linfocitos, ¿vale? Para eso, pues se va a pegar a unos receptores, ¿vale? A unos receptores específicos, ¿os acordáis? Los receptores CD4, que eran específicos de los linfocitos TH. Bueno, pues a esos receptores CD4 se va a unir el virus, ¿vale? Ese va a ser el receptor al que se va a unir, pues, el virus, ¿de acuerdo? Y va a entrar, es decir, pues va a pegarse ahí, ¿vale? Bien, ahora en el punto 3 lo que va a ocurrir, pues, es la fase de penetración, es decir, esto es igual que lo que hemos visto. El virus se va a ir a pegar totalmente y lo que va a entrar dentro de la célula, dentro del linfocito TH, va a ser pues su material genético, ¿vale? Su ARN, ¿de acuerdo? El ARN del VIH, que como recordemos que es un retrovirus, pues tiene ARN. Bien, ahora ¿qué ocurre? Mira,
Cuando ya está dentro el ARN del VIH, ya está dentro del linfocito T, que sería todo esto, lo que ocurre es que va a tener que ocurrir lo siguiente. Mira, el objetivo del VIH, el VIH, como hemos dicho, sigue un ciclo lisogénico, es decir, lo que va a hacer es que ahora este trocito de aquí, azul, que es el material genético del virus, va a meterse, va a camuflarse en nuestro material genético, en el material genético de la célula, del linfocito T4 o TH o T colaborador. Pero mira qué problema se encuentra. Se encuentra que el material genético que entra es de tipo ARN, mientras que nuestro material genético de nuestras células es de tipo ADN. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que este ARN del VIH se tiene que transformar en ADN para poderse colar y para poderse camuflar ahí dentro de nuestro ADN celular. ¿Cómo ocurre eso? Pues ese paso de ARN a ADN ocurre gracias a una enzima que tiene el VIH que se llama la retrotranscriptasa o la transcriptasa inversa, que lo que va a hacer, como su nombre indica, es una transcripción inversa o reversa, que es lo mismo. ¿Qué era la transcripción? Si os acordáis, la transcripción era el paso de ADN, ¿no?, a ARN. Eso era la transcripción normal que hemos visto, ¿no? ¿Qué pasa? Que como en este caso lo que tiene que ocurrir es lo contrario, tenemos que pasar de ARN a ADN, pues lo que va a ocurrir es una transcripción inversa o una transcripción reversa o una retrotranscripción también se le llama. Y para eso pues necesitamos una enzima específica que lleva el propio virus dentro y que es la transcriptasa inversa. Y lo que va a hacer pasar de ARN a ADN. Y ya una vez que tenemos al virus, al material genético del virus en forma de ADN, este ADN se va a colar ya perfectamente dentro de nuestro material genético, ¿vale? Y se va a quedar ahí, ¿vale? Se va a quedar ahí tipo latente y ya el resto de cuando esta célula se vaya dividiendo, ¿vale? Pues todas las células resultantes van a tener el virus dentro, el material genético del virus dentro, ¿vale? Va a quedar ahí como latente. ¿Qué pasa? Pues vamos a ver, lo que pasa es que va a llegar un momento, como hemos dicho antes, que va a pasar a lo que es el ciclo lítico, es decir, va a empezar ya a utilizar la maquinaria de la célula para empezar a fabricar, o sea, a hacer réplicas de su material genético y para empezar a hacer pues sus propias proteínas, aquí lo vemos, ¿vale? Es decir, ya lo que ocurre es que se van a formar, ¿vale?, las proteínas del virus, es decir, va a empezar el virus ya a trabajar para él, a utilizar la maquinaria de la célula para trabajar para él y hacer pues proteínas pues del virus, ¿vale?, las cadenas de proteínas del virus, ¿de acuerdo? Y va a llegar un momento en el que, bueno, tiene ya las proteínas suficientes, el material genético suficiente y va a empezar lo que es el ensamblaje, ¿vale? Empieza el ensamblaje y una vez que ya no caben más en la célula, pues como vemos aquí, ocurre el brote. ¿El brote qué es? Pues el brote es básicamente que se rompe la célula y que ya salen muchas partículas víricas de esa célula infectada, pues para infectar a otros linfocitos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Mira, una persona con VIH generalmente se va a quedar en ese estadio en el que sus linfocitos T tienen dentro el material del virus, ¿vale? Tienen dentro el material genético del virus, pero no llegan como a romperse los linfocitos B, ¿vale? El virus como que no llega a salir de las células, se queda siempre como ahí latente, ¿de acuerdo? Mientras que cuando ya los linfocitos T se empiezan a romper debido a esa salida del virus, de los virus que se han multiplicado dentro, cuando se empiezan a romper esos linfocitos T y llega un momento en el que la cantidad de linfocitos T es muy poca, no me acuerdo ahora cuál era, para que se considerara SIDA, no me acuerdo, pero cuando se hace una prueba, ¿no?, y se ve que la persona tiene una determinada cantidad de linfocitos TH, que es muy baja, no me acuerdo cuánto era, pero era muy baja, pues ya se dice que la persona tiene SIDA, es decir, que la persona tiene lo que es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, es decir, ya realmente tiene su sistema inmune pues muy machacado porque realmente ha perdido directamente linfocitos TH como consecuencia de esa lisis, esa salida del virus de dentro, ¿vale? Entonces, bueno, esa es un poco la idea de que sepáis pues cómo funciona, ¿no?, el ciclo del VIH. Y ya por último, lo que tendríamos aquí en este tema importante son los viriones, ¿vale? Ay, ¿vale? ¿Vale de qué? Vale. Los viriones y los priones, ¿vale? Mira, no confundáis viriones
con viroides, ¿vale? Porque viroides es lo que hemos ido viendo que era pues ese virus como recién formado, ¿no? Aquí viriones es otra cosa, ¿vale? Que vamos a ir viendo ahora lo más importante de aquí es que sepáis enfermedades y que pongáis como ejemplos, ¿no? De enfermedades a las que dan lugar esos viroides y esos priones, ¿vale? Mira, de los viroides, a ver, un segundito. Un momento que quiero ver una cosa. Vale. Vale, quería mirar si venía una cosa. Vale. De los viroides simplemente tenéis que saber que son moléculas, como pone aquí, de ARN circular que carecen de cualquier protección. Es decir, simplemente van a ser moléculas de ARN infectivo, es decir, que van a infectar determinadas células, ¿de acuerdo? Aquí no pone ningún ejemplo ni nada, entonces realmente de aquí nada. Ahora, los priones, estos sí van a ser más importantes. ¿Por qué? Porque mirad, los priones son agentes patógenos formados por una proteína, que se llama proteína del prión, que es PPR, que producen, aquí la enfermedad principal que producen son, atentos, las encefalopatías espongiformes transmisibles, es decir, las vacas locas. No sé si os acordáis de las vacas locas, cuando se lió eso, que se lió con todo el tema de las vacas locas, pero esta enfermedad, esta encefalopatía, es causada por un prión, ¿vale? Es causada por un prión. ¿Y un prión qué es? Un prión básicamente es una proteína, mira, es una proteína como deforme, ¿vale? Es decir, esta sería la proteína normal, ¿vale? Esta es una proteína pues normal y corriente, y la proteína del prión, ¿vale? Pues sería una proteína pues que se ha como deformado, ¿vale? Ha perdido como ahí su forma, y esta pérdida de forma es lo que le da su carácter patógeno, ¿vale? Incluso, aquí os lo refleja, incluso son tan patógenas que pueden llegar incluso a atacar a las proteínas normales. Es decir, veis que aquí está normal, aquí patógena, pues puede llegar incluso a atacar y acabar con la proteína normal, ¿vale? Pero que sepáis que son proteínas que han perdido su estructura y que se han vuelto patógenas, ¿de acuerdo? Pues bueno, una de estas proteínas, la responsable de esta encefalopatía, pues lo que ocurría con estas proteínas es que se acumulaban en el cerebro de los animales, ¿vale? Se llama espongiforme porque cuando se veía ese cerebro al microscopio, pues se le ve la estructura esponjosa, se ve la corteza cerebral como muy esponjosa. Esa esponjosidad es esa proteína que está ahí acumulada. ¿Y por qué se le llamaba vacas locas? Pues se le llamaba vacas locas porque, claro, las vacas, como consecuencia de ese, en fin, de esas estructuras que adquirían en su corteza cerebral, pues perdían mucho lo que es la capacidad de movimiento, y entonces empezaban como a darle espasmos y empezaban ahí como a dar saltos y espasmos y cosas muy raras, porque realmente es que su corteza cerebral estaba totalmente invadida por esa proteína del prión patógena que le estaba dando lugar a esos síntomas, ¿no? A esa pérdida del control de los movimientos, ¿no? Sobre su cuerpo. Bien, y aquí una cosa curiosa es que estas proteínas del prión se van a transmitir tanto verticalmente como horizontalmente. ¿Qué significa eso? Que algo se transmita verticalmente es lo más normal del mundo, porque es la transmisión normal de padres a hijos, ¿no? Es decir, cuando hablamos de que algo se transmite verticalmente, decimos pues que se transmite de generación en generación, ¿no? De padres a hijos. Pero cuando algo se transmite horizontalmente, es que algo se transmite por contagio, es decir, que yo se lo puedo transmitir pues a otra persona que no sea descendiente mío, sino pues por ejemplo, en el caso del coronavirus, pues se transmite horizontalmente, ¿no? Es decir, de persona a persona, pero no tienen por qué ser descendientes ni mucho menos. No es una transmisión hereditaria ni genética, ¿vale? Sino una transmisión pues por un contagio, ¿no? Bien, entonces, bueno, eso en cuanto a esta parte, ¿vale? Y de este tema ya está, porque bueno, aquí... bueno, esto no os lo he dicho, pero porque creo que de esto se habla en otro... Esto lo habéis tenido que dar
seguramente cuando habéis visto las bacterias, es decir, por eso aquí no se ha visto. Cuando habéis visto el tema de las bacterias, habéis tenido que ver lo que es un plásmido, ¿vale? Un plásmido básicamente son fragmentos de ADN que tienen las bacterias, pero que están fuera de su cromosoma central. Es decir, vamos a ver si encuentro aquí, bueno, esto es una cosa que os voy a enseñar después. Un segundo, a ver si voy a poner plásmido. Y vamos a ver aquí, mira, esto es una bacteria, ¿vale? Muy simple, ¿no? Donde nada más, de hecho, pues han dibujado el ADN bacteriano. Bueno, aquí tenemos una bacteria y dentro de esta bacteria tenemos el ADN bacteriano, que ya recordáis que era un ADN de tipo circular, ¿no? Pero es que luego, aparte de este material genético bacteriano propio de la bacteria, tienen lo que se llama un material genético extracromosómico, es decir, que está fuera de este cromosoma central y que es lo que se llaman los plásmidos, ¿vale? Y estos plásmidos, pues bueno, pues van a contener determinadas características propias de la bacteria que le van a dar una identidad determinada a la bacteria y se van a utilizar mucho en ingeniería en genética y en biotecnología y tal para, bueno, para pasar genes de una bacteria a otra, en fin, eso no hace falta, simplemente que sepáis pues lo que es un plásmido, que es material extracromosómico de las bacterias, ¿de acuerdo? Y este tema, pues, un momento, este tema pues ya está, pues sería el tema de virus, ¿vale? Bien, ahora, mira, del tema este es que realmente, ¿vale? Este tema, no sé cómo vamos de tiempo, un momento, voy a mirar aquí en la grabación a ver cuánto tiempo lleva esto grabando. Vale, 45 minutos, bien. De este tema de aquí, que es el tema 18, este es un tema de laboratorio, realmente, este es un tema práctico de laboratorio, ¿no? Que lo que nos dice básicamente es cómo se aíslan y cómo se cultivan los microorganismos, porque claro, los microorganismos, trabajar con microorganismos, trabajar en un laboratorio de microbiología, no sé si alguno, los que habéis hecho el grado superior y tal, no sé si era en esta clase, habéis trabajado en laboratorios de microbiología y tal, pero bueno, pues tiene una serie, en este laboratorio vamos a trabajar con una serie de técnicas, ¿no? Y con una serie de métodos que, bueno, que van a ser importantes porque no nos podemos olvidar que es que estamos trabajando con microorganismos, ¿vale? Y vamos a tener que tener en cuenta una serie de cosas, ¿vale? Entonces aquí lo que nos dice básicamente es que estas técnicas y estos métodos lo que nos van a servir es para tanto aislar como cultivar el microorganismo en cuestión, ¿vale? Entonces, técnicas de cultivo, pues van a ser evidentemente técnicas que nos van a permitir pues, cultivar un microorganismo determinado. Para eso vamos a necesitar lo que se llama un medio de cultivo. Un medio de cultivo es básicamente darle al microorganismo la comida, su comida, es decir, tenemos que utilizar, es decir, ponemos una placa de Petri, que esto se llama placa de Petri, esta cosa redondita, le ponemos ahí pues, los nutrientes que ese microorganismo en concreto necesite para crecer y sembramos, es decir, hacemos como un sembrado encima del medio de cultivo del microorganismo que sea y lo dejamos ahí pues que crezca, ¿no? Luego aquí lo que nos dice básicamente es que un cultivo puro pues es un cultivo de un solo microorganismo, mientras que un cultivo mixto pues vamos a tener varios microorganismos, ¿vale? Y bueno, aquí evidentemente nos dicen que los medios de cultivo pues contienen macronutrientes, micronutrientes, agua, ¿vale? Tal. Y van a poder ser o líquidos o sólidos, ¿vale? Cuando los preparamos aquí en una placa de Petri, van a ser medios sólidos, van a ser como a la vista, es decir, cuando los vemos en el laboratorio, pues son medios que son como una gelatina. Está la placa de Petri como con una especie de gelatina y ya encima de esa gelatina se siembran los microorganismos, ¿de acuerdo? Mientras que los medios líquidos pues van a ser como en un matraz, en un tubo de ensayo. ¿Sabéis lo que es un matraz y un tubo de ensayo, ¿no? De todas maneras, bueno, vamos a ponerlo aquí. Tenemos un matraz, que sería pues esto, ¿vale? Pues se hace ahí, es un medio líquido. O luego tenemos pues el tubo de ensayo, ¿de acuerdo? Que es pues
típico tubo de ensayo, pues de un laboratorio, ¿no? Esto es cuando el medio de cultivo, pues es un medio líquido, ¿vale? Dependiendo del microorganismo que sea, pues nos va a convenir más un medio líquido o un medio sólido, ¿de acuerdo? Bien, luego el cultivo, pues es simplemente lo que he dicho, ¿no? Es decir, una vez que ya tenemos el medio de cultivo, pues vamos a sembrar sobre ese medio de cultivo o vamos a inocular el microorganismo que sea, ¿vale? Simplemente saber que cuando se cultiva, ¿no? Cuando se va a cultivar un microorganismo sobre un medio sólido, se utiliza lo que viene siendo un asa de siembra. Un asa de siembra os la voy a enseñar también. Todo esto, ya digo, todo esto es muy práctico, ¿vale? Asa de siembra es esto, básicamente, mira. Hay distintos tipos, pero básicamente es esto, que lo que yo hago es, bueno, es que hay de muchos tipos realmente, pero sí, lo que yo hago pues es coger, meter el palito este en mi muestra, porque yo, claro, yo parto de una muestra de microorganismos, ¿vale? Yo parto de una muestra, meto yo ahí el palito en esa muestra y ya cojo y empiezo a sembrar, ¿vale? Encima de lo que es el medio de cultivo, ¿vale? O si estoy en un medio líquido, pues meto este palito en el medio líquido y ya pues empiezo a expandir ahí, hago unos movimientos para que el microorganismo pues crezca ahí dentro, ¿vale? Eso en cuanto a la siembra. Las condiciones de crecimiento, esto quiere decir que tenemos que conocer muy bien a nuestro microorganismo, al microorganismo que queramos que crezca, porque va a haber microorganismos que van a necesitar crecer a una temperatura determinada, van a necesitar que le pongamos un determinado pH, un determinado nivel de salinidad, dependiendo pues si son bacterias, por ejemplo, halófilas, que son bacterias que viven en medios muy salinos, entonces vamos a necesitar ponerle una cantidad muy grande de sal, es decir, bueno, si son bacterias aerobias van a necesitar oxígeno, si son bacterias anaerobias no podemos poner, o sea, tenemos que ponerla en un medio sin oxígeno porque si no, no van a crecer, es decir, todo lo que es conocer a nuestro microorganismo para que pues, pueda crecer, porque es que si estamos poniendo una bacteria halófila en un medio de cultivo que no tenga ninguna concentración de sal, pues esa bacteria no nos va a crecer, pues porque es que su metabolismo necesita sal para crecer, ¿vale? Entonces, pues no va a crecer en ese caso. Y luego el crecimiento microbiano se refiere pues a las diferentes fases por las que va a pasar un cultivo de microorganismos, ¿vale? La fase de latencia es desde que yo siembro, es decir, yo hago la siembra, lo dejo ahí, pues ya está, ese sería como el momento cero, ¿no? Hasta que empieza a crecer, hasta que yo ya empiezo a ver ahí en el medio de cultivo, yo empiezo a ver que ya va saliendo algo, ¿no? Pues ese tiempo que transcurre es la fase de latencia. Una vez que ya se ha empezado a multiplicar y a dividir y ya eso pues va creciendo, pues tiene una fase exponencial, que es que crece mucho, 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 mucho y va creciendo muy exponencialmente. ¿De acuerdo? Hasta que llega un momento, ¿vale? En el que se para y llega a la fase estacionaria. ¿Por qué se para? ¿Por qué no puede crecer ese microorganismo indefinidamente, por decirlo así, en ese medio de cultivo? Pues porque, a ver, pues porque tienen unos nutrientes definidos, es decir, tienen unos nutrientes limitados. Yo no le he puesto ahí unos nutrientes ilimitados, sino que tienen un límite. Entonces, pues cuando se acaben esos nutrientes, pues van a parar de crecer, van a mantenerse ya en el número que se haya conseguido llegar, pero no van a crecer más porque se han quedado sin nutrientes, ¿de acuerdo? Y una vez que ya pasa eso, si yo no, en fin, si yo no hago nada y yo dejo eso ahí a su libre albedrío, pues van a morir, ¿vale? El número de individuos van a ir muriendo pues por eso, pues porque no tienen nutrientes y como pone aquí, se van acumulando también los desechos, ¿vale? Es decir, las bacterias, a pesar de ser microscópicas y todo eso, tienen ahí sus metabolismos, generan sus desechos y evidentemente, pues si se quedan sin nutrientes y además se van acumulando los desechos, pues se van muriendo, ¿vale? Entonces eso en cuanto a las fases de crecimiento. Vale, esto de aquí simplemente hace referencia a que va a haber algunos microorganismos que vamos a poder observar como, entre comillas, directamente, pero eso es muy raro. Lo más normal es que tengamos que teñirlos, es decir, que para poder ver un microorganismo, para poder ver una bacteria, yo voy a tener que teñirla, porque si no, yo lo pongo ahí en el microscopio y yo no veo ni papa, yo no veo nada. Tengo que utilizar una serie de colorantes, una serie de, pues sí, de tinciones que me permitan pues ver esas estructuras, ¿no? La tinción simple, como pone aquí, pues es cuando utilizamos un único color
colorante, ¿vale? Pues se utiliza un único colorante y esto realmente para lo que sirve es pues para ver algo, porque es que si no, no veríamos nada, ¿no? Después tenemos la tinción específica, que esto como su nombre indica va a teñir específicamente algunas estructuras, no todas, normalmente pues va a teñir las cápsulas de las bacterias. Y luego tenemos una tinción diferencial, que esta es muy, muy chula, que es básicamente cuando se usan dos colorantes y se usan dos colorantes para distinguir dos tipos de microorganismos, por ejemplo. Y el ejemplo más tipiquísimo de la tinción diferencial es lo que se llama la tinción de Gram, ¿vale? La tinción de Gram es una tinción que utiliza dos colorantes, como pone aquí, el cristal violeta y la safranina, y el objetivo de esta tinción es distinguir o diferenciar, observando al microscopio, las bacterias Gram positivas de las bacterias Gram negativas, ¿vale? Os recuerdo que las bacterias teníamos dos tipos de bacterias y que se clasificaban de hecho en función de eso, de si eran Gram positivas o Gram negativas, y eso de ser Gram positiva o Gram negativa hace referencia a su membrana, ¿vale? A cómo es su, perdón, membrana no pared, a cómo es su pared celular, ¿vale? Bien, entonces si la pared es de un tipo, para que nos entendamos, se van a teñir con cristal violeta, y si la pared es de otro tipo de, es decir, la pared Gram positiva, pues se van a teñir con safranina, ¿vale? Y entonces ahora vamos a ver un poquito cómo ocurre eso, cómo se realiza esta tinción de Gram que es tan importante, ¿vale? Mirad, la tinción de Gram pone, primero, se preparan las bacterias, ¿vale? Y estas bacterias se van a tratar con cristal violeta, que es el colorante principal. Entonces, pues se van a teñir las bacterias con cristal violeta, ¿de acuerdo? Luego, durante un minuto, se les va a añadir yodo, ¿vale? Con el fin de que se refuerce el color violeta de las bacterias. Entonces, el objetivo de esta primera parte es que las bacterias se tiñan con este cristal violeta, que es el primer colorante, el colorante principal. Después, ¿vale? Después de que ocurra esto, se va a aplicar un disolvente orgánico, un alcohol, y se lava con agua. Y entonces va a ocurrir que hay algunas bacterias, ¿vale? Que van a mantenerse violetas, no, como que no les afecta este disolvente orgánico, pero va a haber otras que se van a empezar a decolorear, es decir, va a haber otras que van a ir perdiendo esa coloración violeta que han adquirido aquí en esta primera fase, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre al final? Pues el último paso sería coger esa preparación que nos queda, donde tenemos algunas bacterias todavía muy teñidas con cristal violeta y otras que han ido perdiendo ese color violeta debido a ese disolvente orgánico, y lo que hacemos es que durante un minuto le aplicamos la solución, una solución de safranina, que es el segundo colorante, que es un colorante rojo, ¿vale? Y esta safranina lo que va a hacer es que las bacterias no decoloradas, es decir, las bacterias que siguen estando violetas, pues van a seguir violetas, esas no van a haber ningún problema, pero las bacterias que han perdido el color violeta van a teñirse de rojo. Es decir, que al final, cuando nosotros hacemos una tinción de Gram, al final lo que vamos a tener van a ser básicamente bacterias violetas y bacterias rojas. Ese es como el final, la finalidad de una tinción de madre mía, estoy fatal, de verdad, ¿eh? Con los nombres estos son tantos nombres y tantas cosas que es que hasta una se lía. Vale, la tinción de Gram, ¿vale? Unas violetas y unas rojas. Y ahora, ¿cuáles son cuáles? Pues mira, las bacterias Gram positivas son aquellas que permanecen violetas, es decir, las Gram positivas van a permanecer con ese color violeta, mientras que las Gram negativas son las que van a quedarse al final de color rojo, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería un poco el objetivo. Si no sabéis esto, es decir, no tenéis que saberos esto punto por punto, simplemente que sepáis que la tinción de Gram es una tinción muy importante que se utiliza muchísimo para diferenciar bacterias Gram positivas de Gram negativas, que se utilizan dos colorantes porque es una tinción diferencial, el colorante cristal violeta y el colorante safranina, y que al final las Gram positivas quedan violetas con el cristal violeta y las Gram negativas quedan rojas debido a la safranina, ¿de acuerdo? Bien, y ya lo último y más importante de cara al examen que queda de esta parte de aquí es la diferencia entre esterilización y pasteurización, ¿vale? Es decir, tenemos aquí esterilización
Y tenemos aquí la pasteurización. Todo esto viene aquí mucho explicado, muchas cosas. Yo quiero que sepáis de cara al examen la diferencia principal entre una y otra, ¿vale? Mirad, cuando algo se esteriliza, además es un concepto que se suele escuchar mucho, ¿no? Que algo esté estéril, que algo esté esterilizado. Eso significa que se le han matado todos los microorganismos que había. Es decir, en un laboratorio de microbiología es muy importante mantener la esterilidad. Es decir, cuando yo voy a hacer esa siembra, cuando yo voy a cultivar esos microorganismos en mi placa de Petri, con mi medio de cultivo, con todo, es muy importante que yo antes de hacerlo, ese asa de siembra esté totalmente esterilizada. Para eso pues se utilizan distintos métodos. Generalmente en el caso del asa de siembra lo que se suele hacer es directamente ponerlo en el mechero, en un mechero Bunsen, que es una cosa, a ver, mira, eh, a ver, mechero Bunsen. ¿Qué es esto de aquí? Que es el mechero típico que encontramos en un laboratorio de microbiología y que esto pues se va a encender, va a ir evidentemente conectado al gas, se va a encender, va a haber que tener mucho cuidado, pero muchísimo cuidado. Si alguien ha trabajado en un laboratorio de microbiología lo sabréis, sobre todo las personas con el pelo largo. ¿Por qué? Pues porque normalmente esto se enciende y la llama no se ve, es decir, se pone de tal manera que la llama no se ve, porque para esterilizar algo tiene que estar como caliente, pero no súper caliente, ¿vale? Entonces se pone de tal manera que la llama no se ve, entonces nosotros vemos nada más el mechero, está encendido y no nos damos cuenta porque es que la llama no se ve, pero el fuego está ahí, ¿vale? Entonces, pues como no se gaste cuidado, pues bueno, eso puede ser una tragedia absoluta. Y pues hacerte daño, quemarte la mano, quemarte el pelo, lo que sea, ¿vale? Yo en todos los años que, bueno, un laboratorio de microbiología, es decir, he trabajado en él en la carrera, es decir, en las prácticas de la carrera, ¿no? Y siempre nos daban muchísimo el coñazo con eso y con razón. Por ejemplo, a las niñas o los niños que tuvieran el pelo largo, pues nos decían que no los teníamos que recoger, que nos teníamos que hacer moño, ni siquiera cola, decía un moño directamente, porque, bueno, en fin, podía ser peligroso, ¿vale? Entonces, bueno, la cuestión es que yo tengo que esterilizar todos los materiales porque si yo voy a sembrar un microorganismo determinado, ¿no? Si ya yo cojo y en el ambiente, porque el ambiente, el aire está lleno de microorganismos, está lleno de cosas, ¿no? Entonces realmente si yo cojo y voy a sembrar un microorganismo en concreto, pero antes el asa de siembra está contaminada con otros microorganismos, pues imagínate, no me sale el cultivo que yo quiero. Entonces antes de yo coger y meter mi asa de siembra en mi muestra de microorganismos que yo voy a sembrar, yo tengo que esterilizar antes muy bien el asa de siembra para yo asegurarme que cuando siembre el microorganismo que yo quiero sembrar, pues voy a sembrar ese microorganismo y no todos los microorganismos que se me hayan pegado ahí al asa de siembra, ¿no? Entonces, las medidas o los métodos de esterilización lo que van es a eliminarme todos los microorganismos que haya en un sitio. Por ejemplo, si yo estoy esterilizando el asa de siembra, yo la pongo aquí en el mechero o yo utilizo, porque hay distintos tipos de métodos de esterilización, ¿no? Pues está el mechero, también hay unos aparatos que se llaman autoclaves, que esos son carísimos, o sea, los autoclaves son como muy caros, a nosotros nos dijeron en la carrera cuánto costaba uno, no me acuerdo cuánto era, pero era una bestialidad de caro, que son pues máquinas donde se meten los aparatos, en fin, los materiales y lo diré, y se esterilizan, es decir, se le elimina todos los microorganismos que tengan, ¿no? Entonces, eso sería la esterilización, son las técnicas que van a buscar acabar o eliminar todos los microorganismos, ¿vale? Dejarlo estéril, dejarlo lo más limpio posible de microorganismos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que tenemos otras técnicas, que son las técnicas de pasteurización, que se llaman así pues porque fueron descubiertas por Pasteur, por Louis Pasteur, y esto se utiliza sobre todo en la industria alimentaria. ¿Por qué? Me explico. Mirad, en la fabricación de, no sé, del yogur, por ejemplo, o de los lácteos, no solo del yogur, sino de los lácteos en general, quesos, todos los lácteos, es muy importante, importantísimo, que nosotros cuando hagamos ese proceso, si trabajamos en una industria, pues eso, ¿no? De fabricación de yogur, por
ejemplo, pues es muy importante que se eliminen los microorganismos patógenos, es decir, tener unas técnicas, unos métodos que nos eliminen los microorganismos patógenos y no hacer yogur con microorganismos patógenos, ¿no? Que estén ahí en el ambiente, que se puedan contaminar, es decir, tenemos que tener ahí ese cuidado. Pero ¿qué pasa? Que es que los yogures, por ejemplo, o los lácteos, traen o tienen, ¿no? Por su propia naturaleza, por la propia naturaleza de los microorganismos que los fabrican, tienen microorganismos beneficiosos para nosotros, es decir, los yogures estos que te venden con flora, o sea, bueno, con flora, que regulan la flora intestinal, todas estas cosas, ¿no? Todo eso son microorganismos que son beneficiosos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en esos casos en concreto lo que interesa es desarrollar un tipo de técnica que lo que haga es eliminar a los microorganismos malos, pero dejar a los microorganismos buenos, ¿vale? Esa es un poco la idea. Entonces, la pasteurización lo que hace es eso. La pasteurización lo que hace básicamente es que destruye los microorganismos malos, pero deja los microorganismos buenos de ese producto en cuestión. ¿Y eso cómo lo hace? Pues mira, básicamente lo hace de la siguiente forma. Si para esterilizar algo, es decir, para acabar con todos los microorganismos que tenga algo, necesitamos poner algo me lo invento ahora mismo, 50 grados centígrados, y yo a 50 grados centígrados elimino todo lo que haya de microorganismos en un sitio, pues para la pasteurización, en vez de ponerlo a 50 grados centígrados, pues lo pongo a 35 o a 40. Y entonces a 35 o a 40 se me van a eliminar las bacterias y los microorganismos patógenos y se me van a mantener esos microorganismos beneficiosos que interesa que ese producto, como pueden ser, por ejemplo, los lácteos, lleven, ¿vale? Entonces, la diferencia principal entre esterilización y pasteurización es que la esterilización lo elimina todo, elimina cualquier forma de vida microscópica, incluso, bueno, sí, incluso esporas, aunque eso ya es más complicado, pero bueno, elimina todo lo que puede, ¿vale? Mientras que la pasteurización solo va a eliminar esos microorganismos, pues, patógenos, ¿de acuerdo? Bien, y esto de los ciclos biogeoquímicos, realmente es que esto es más bien de la parte de, bueno, cuando estaba el tema de CTM y tal, pues era, en fin, lo preguntan, pero no en biología, realmente. He estado mirando preguntas y tal, y no he encontrado preguntas así referentes a los ciclos biogeoquímicos, ¿vale? Entonces, este tema, listo también. Y ya el último tema, que sería este, cortísimo, 5 páginas, ¿eh? Cómo se agradece los temas así más cortitos, ¿verdad? Porque, bueno, tenéis algunos que parece que realmente nunca se acaban, ¿eh? Esos temas. De aquí, primero, ¿qué vamos a tener que saber? Dos cosas claves, ¿vale? Primero, las relaciones tanto beneficiosas como perjudiciales de los microorganismos con la especie humana, y después lo que es la biotecnología, ¿vale? Que esto está hoy a la orden del día, además es que, bueno, es la parte ahora mismo de la biología, pues que está más en auge, todo lo que es la parte de la biotecnología y la ingeniería genética, ¿no? Es como lo más ahí, la creen de la creen ahora mismo. Entonces, pues esos serían los dos puntos clave, ¿no? Las relaciones y luego, pues lo que es la biotecnología, qué es y para qué se utilizan los microorganismos en la biotecnología, ¿no? Mira, esto es súper fácil y además súper, en fin, que es que esto no tiene mucho más, ¿no? Los microorganismos pueden ser para los seres humanos buenos o malos, ¿vale? Pueden ser buenos o malos. Cuando hemos visto el sistema inmune, hemos visto a todos los malos, los pobrecillos, ¿no? Es verdad que cuando se piensa en microorganismos se tiende a pensar siempre en los malos, ¿no? En los que entran para causarnos enfermedades, para causarnos patologías, en fin, para hacernos daño, ¿no? Pero también hay microorganismos que son beneficiosos y ya realmente algunos los hemos nombrado. Por ejemplo, la flora microbiana la hemos nombrado en lo que es la parte de inmunología. Son microorganismos que están ahí en simbiosis con nosotros y que lo que van a hacer realmente es ayudarnos, es decir, es protegernos frente a infecciones, ¿de acuerdo? Después van a ser también muy importantes los microorganismos que se van a usar en la industria, por ejemplo, el vino, la cerveza, el yogur, ¿no? Los lácteos en el sentido de los quesos, ¿no? Todo eso existe, se fabrica gracias a que se usan unos microorganismos específicos
para fabricar estos productos de aquí. Es decir, estos productos no surgen de la nada, sino que estos productos son la consecuencia del metabolismo de unos tipos de microorganismos, ¿de acuerdo? Después va a haber otros microorganismos que van a, ¿cómo decirlo?, a tener relaciones importantes o a establecer relaciones de simbiosis importantes con organismos que son importantes para nosotros, ¿vale? Por ejemplo, en agricultura, pues tenemos Rhizobium, que va, bueno, en fin, va a establecer una simbiosis muy importante con la leguminosa, me parece que era, aunque ahora mismo no estoy muy segura de eso tendría que mirar, pero bueno, la cuestión es que van a establecer simbiosis ya no solo con nosotros, como ocurre en la flora microbiana, directamente dentro de nosotros, sino con organismos que nosotros usamos, ¿vale? Entonces van a estar en simbiosis con esos organismos que nosotros usamos. Y después van a ser también muy importantes en la depuración de aguas residuales, es decir, se van a utilizar ¿cómo se llama esto? En las depuradoras, en las centrales depuradoras de aguas residuales y tal, pues como descomponedoras de la materia orgánica, ¿vale? Y van a limpiar las aguas de manera, digamos, natural, ¿no? Esos microorganismos. Entonces, todo eso, lógicamente, es muy beneficioso. También pone aquí, se va a poder producir energía no contaminante, ¿vale? Utilizando, pues, la biomasa de determinados microorganismos. Vamos a poder controlar las mareas negras también por bacterias, es decir, va a haber bacterias que van a limpiar y van a depurar, vertidos de petróleo que puede haber en los mares y en los océanos, que ya sabéis que se vierte mucho petróleo porque, bueno, se hacen cosas que no se deberían hacer, como por ejemplo, pues limpiar o sea, las petroleras, pues lo que hacen las grandes petroleras es que, como es ilegal, porque no se pueden limpiar las grandes petroleras es decir, en el mar, en el agua, tienen que ir como a unos sitios especiales que tienen, pero nadie hace eso y lo que hacen es limpiarla en, digamos, aguas internacionales, es decir, en aguas como que no sean de ningún país y entonces pues ahí no hay ninguna ley que regule eso, ¿no? Entonces, pues claro, eso tiene como en fin, como causa, ¿no? Es decir, como consecuencia, mejor dicho, pues las mareas negras. Y los microorganismos, va a haber microorganismos que van a depurar esas aguas, ¿no? Bien, es decir, que nos van a ayudar muchísimo, pero es verdad que tenemos relaciones perjudiciales también, ¿vale? Aquí lo que tenemos que saber es que esas enfermedades, ¿no? O sea, esas enfermedades, esos organismos, esos microorganismos que causan esas enfermedades se denominan patógenos, esto ya lo hemos hablado en inmunología, ¿no? Y aquí, pues básicamente lo que nos explica es eso, ¿no? Esto de aquí es un poco un resumen de cómo infecta un microorganismo pues al ser humano. Entra en el hospedador, en este caso el hospedador somos nosotros, se va a adherir a nuestros tejidos, va a invadir nuestras células y ya pues va a desarrollar la infección. Es decir, esto es pues la entrada, ¿no? Cómo entra realmente un microorganismo al cuerpo, que esto realmente es súper intuitivo, ¿no? Vale, y luego ya pone aquí que si el patógeno pues alcanza la sangre y se expande por la sangre, ya diríamos que tenemos una septicemia. Septicemia es pues esa infección ya generalizada porque ya el microorganismo ha llegado a la sangre y ya pues está ahí como moviendo, desplazando por la sangre. Entonces se llamaría septicemia, ¿vale? Bien, bueno, esto de aquí lo que dice es básicamente cómo ese microorganismo que entra puede atacarnos, ¿no? Y dice que puede hacerlo mediante una lesión directa a la célula, es decir, pues coge y directamente daña a la célula, o bien produciendo lo que son unos factores de virulencia o produciendo lo que son unas toxinas. Tanto los factores de virulencia como las toxinas van a ser pues sustancias que van a liberar esos microorganismos que entran y que su función va a ser también principalmente acabar con la célula, es decir, al final la función es la misma, solo que aquí pues lo hacen directamente, mientras que aquí lo hacen mediante esos factores de virulencia y esas toxinas, ¿vale? Y nada, en cuanto a las toxinas pueden ser exotoxinas o endotoxinas, ¿vale? Exotoxina hace
hace referencia a toxinas que van a liberar, es decir, que el microorganismo en cuestión va a liberar al exterior, ¿no? Va a liberarlas ahí al medio extracelular. Mientras que las endotoxinas son toxinas que forman parte de la propia composición estructural de la bacteria, ¿de acuerdo? Es decir, forman parte de, por ejemplo, la cápsula de la bacteria y entonces no van a salir, no van a liberarse hasta que esa bacteria no se rompa, ¿vale? La diferencia es que madre mía, se me traba la lengua con estas palabras. Las exotoxinas van a liberarse, van a poder ser liberadas, ¿de acuerdo? Sin que la bacteria o el microorganismo en cuestión tenga que morir, mientras que las endotoxinas solo van a ser liberadas cuando el microorganismo muera, ¿de acuerdo? Bien, vía de transmisión, bueno, esto es muy sencillo, pues enfermedades infecciosas tipo respiratoria, tipo digestivo, ¿de acuerdo? Aquí nos hablan de las que se transmiten por contacto directo, nos habla de las ETS, especialmente importante, las enfermedades de transmisión sexual, no solo está el SIDA, hay muchísimas enfermedades de transmisión sexual. Y después aquí pues tenemos enfermedades producidas por virus, algunos ejemplos ya sabemos, la gripe, el resfriado, ahora podemos añadir el coronavirus, producidas por bacterias. Por ejemplo, tenemos aquí el tétanos, ¿vale? La bacteria del tétano. Tenemos la tuberculosis, ¿vale? Podemos señalar estas dos. Producidas por hongos, aquí una de las más importantes es y que más os sonará seguramente es la candidiasis, ¿vale? La candidiasis que puede infectar la cavidad oral, el tracto intestinal, ¿vale? Incluso el área genital también, ¿vale? Tenemos ahí esa candidiasis. Y luego enfermedades producidas por protozoos, sin lugar a dudas la más famosa y la más conocida enfermedad producida por un protozoo es la malaria, ¿vale? El paludismo también se le llama, ¿no? Que está causada por un protozoo del género Plasmodium, ¿vale? Bueno, eso no lo tenéis que saber. Simplemente que sepáis pues que eso, que es una enfermedad producida por protozoo, es decir, que realmente cuando pensamos en microorganismos siempre se nos vienen las bacterias y los virus, pero que también hay hongos y también hay sobre todo protozoos, ¿vale? Que causan enfermedades chungas, muy chungas como pueden ser la malaria. ¿Y ya qué nos quedaría de aquí? Vale. Básicamente esto realmente no es muy importante, realmente lo que hay que saber de aquí de la quimioterapia es que van a ser una serie de técnicas o una serie de métodos que van a buscar eliminar esos agentes microbianos utilizando productos químicos, ¿vale? Es decir, van a matar a los microorganismos pues utilizando productos químicos. Y aquí vamos a tener pues lo que son los desinfectantes, por ejemplo, que como pone aquí son agentes antimicrobianos que van a eliminar los microorganismos de los objetos, mientras que los antisépticos, cuando hablamos de antisépticos, es lo mismo, pero van a eliminar los agentes antimicrobianos de la superficie de los seres vivos, ¿vale? Serían antisépticos. Y bueno, aquí un ejemplo especial bueno, especial, no especial, sino muy conocido, ¿no? De lo que son los agentes quimioterapéuticos, son los antibióticos, ¿vale? Que los antibióticos al fin y al cabo, no sé si sabéis qué son, pero los antibióticos son sustancias, determinadas sustancias producidas por un microorganismo que sirven para matar a otro microorganismo, ¿vale? El ejemplo típico es el de la penicilina, que es el primer antibiótico que se descubrió, que es una sustancia producida por el hongo este de aquí, por un hongo que es Penicillium notatum, y que produce una sustancia que va a matar a bacterias, ¿vale? Entonces, cuando se descubrió eso, lo que se hizo fue pues, utilizar esa sustancia, ¿no? que producía este hongo para hacer pues, medicamentos para luchar contra esas infecciones bacterianas, ¿vale? Los antibióticos, por ejemplo, sirven para bacterias, pero para virus no sirven, ¿vale? No se puede utilizar antibióticos en el tratamiento de enfermedades víricas, ¿de acuerdo? Y luego ya aquí, lo último que quedaría ya del todo de verdad, es lo del tema de la biotecnología, que básicamente la biotecnología consiste en usar seres vivos, ¿no?
para procesos industriales, es decir, básicamente lo que he dicho antes de la fabricación del vino, la fabricación de la cerveza, la fabricación de los productos lácteos, ¿vale? Hay determinados microorganismos que debido a su metabolismo, debido a la fermentación que realizan, como pueden ser la fermentación alcohólica o la fermentación láctica, pues van a dar lugar, gracias a ellos vamos a obtener pues una serie de productos, ¿vale? Entonces eso sería lo que es el concepto de la biotecnología. Hoy en día ya la parte más moderna de la biotecnología, ya la parte como más avanzada de la biotecnología, sería lo que es la ingeniería genética. La ingeniería genética es la parte de la biotecnología que va a manipular genes, es decir, porque la biotecnología no manipula genes. Por ejemplo, cuando fabricamos en una industria de fabricación de yogur o de cerveza, se utiliza un microorganismo para fabricar esa sustancia, pero no se cambian los genes, no hay una manipulación genética. Mientras que en la ingeniería genética hay una manipulación de los genes, ¿vale? Cuando hablamos de ingeniería genética ya nos estamos refiriendo a todo ese tema de los organismos transgénicos, los organismos modificados genéticamente, las terapias génicas, es decir, todos aquellos procesos donde haya, ¿no?, un cambio, una modificación en el material genético de un organismo, que nosotros artificialmente en el laboratorio estemos modificando esos organismos, ya vamos a hablar de ingeniería genética y es lo que se hace ya muchísimo hoy en día, ¿vale? Directamente pues creamos, por ejemplo, plantas transgénicas para sintetizar por ejemplo, insulina humana, es decir, la insulina humana, pues ya sabéis, ¿no?, una hormona de naturaleza proteica. Y una de las formas de obtenerse es mediante, o sea, en plantas. Se modifica genéticamente una planta, se le mete el gen de la insulina y esa planta pues puede sintetizar insulina, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso serían algunas de las utilidades, ¿no?, que tienen en fin, este tipo de microorganismos en la industria, ¿no? Y aquí, bueno, os pone algunos ejemplos de los que ya hemos hablado, es decir, Saccharomyces cerevisiae es la levadura para fermentar la cerveza y el vino. Después tenemos Lactobacillus, que es una bacteria que se utiliza pues para el queso y para hacer queso y yogur. Penicillium, hemos dicho que es el hongo del que se obtiene este primer antibiótico que se obtiene, ¿vale? Etcétera, ¿de acuerdo? Así que bueno, esta sería un poco la idea, no sé cómo me ha quedado al final. ¿Dónde está? Vale, bueno, mira, casi una clase, realmente, casi una hora y media. Entonces, bueno, esto sería pues lo que es ya lo que queda la parte de microbiología, ¿de acuerdo? Miraros problemas no, miraros ejercicios, me refiero, miraros sobre todo de la parte de razonamiento, mirad el tipo de ejercicios que os vais a encontrar y en clase lo practicaremos, ¿de acuerdo? Practicaremos cuando lleguemos a esa parte del repaso de microbiología. Cualquier duda que se os haya quedado de este tema, por favor, decídmelo por WhatsApp, cuando veáis el tema, lo que sea, ¿vale? Me lo decís y ya pues lo vamos viendo, ¿vale? El objetivo de esto era pues eso, adelantar esta semana y que tuvierais como una clase de más, por decirlo así, ¿no? Así que nada, chicos.